Buenas tardes, hermanos. Muchas bendiciones. Hoy, 8 de marzo, día miércoles, es el Día Internacional de la Mujer, así que felicidades a todas las mujeres de nuestro círculo de vida. Que Dios les cuide y les bendiga, les dé esa fortaleza que ya tienen para seguir en la vida adelante. Y pues si pueden repasar un poco, la historia de este día, se van a dar cuenta por qué se celebra ahora. En realidad antes se llamaba Día Internacional del Trabajo de la Mujer, porque este día se originó en los Estados Unidos en una fábrica de textiles donde trabajaban muchas mujeres. Lo pueden revisar ustedes ahí leyendo un poco de historia en el internet, y van a encontrar que en esa fábrica ocurrió un incendio, y por los materiales textiles y todo lo que se utilizaba para producir vestidos para mujeres, por cierto, eh, murieron más de 140 mujeres en ese día. Y el color de este día, que ustedes ya saben cuál es el color del uniforme que usaban las mujeres en esa fábrica de textiles en los Estados Unidos. Así es que bendecidas hermanas en este día, sigan luchando, sigan trabajando por sus familias, por sus hijos, por todo lo que están emprendiendo las jóvenes que estudian, que se están preparando, ya sea en estudios bíblicos o en estudios universitarios. Pues sigan adelante. Las que son mamás, sigan bajo el corazón de Jesús, cuidando a sus hijos, y también en sus trabajos esmérense por ser mejores. Este día, miércoles, quiero hacer el video resumen del capítulo 20, que la reunión la tuvimos el domingo, es decir, hace 3 días atrás, fue la reunión por la tarde. Agradecer a las familias que llegaron, agradecer ese rico alimento que prepararon esas pupusas, Carlita Cuellar y su familia, y las hermanas que también ayudaron, mi esposa, la hermana Flor, Meli, Maya, Gracia María, que también estaba ahí, que también colaboraron. Y pues agradecer también a los jóvenes que se sentaron ahí con nosotros a escuchar, porque tenía que ver este capítulo mucho con ustedes. Y pues que Roberto ya está bien de salud, eso también es de agradecerlo, que después de su cirugía de apéndice ya está caminando, ya está restableciéndose, y pues bueno, se va a recuperar pronto y va a regresar a sus funciones normales de trabajar y estudiar en la universidad. Damos gracias también por todos los chicos, por Pablo, por Carlos Andrés, por Gabriel, que está en el Ministerio de Música, pues, perdón, de Alabanza de la iglesia. Y damos gracias por todos, por Josué, se me quedaba, que estuvo ahí también reunido con nosotros, escuchando y aprendiendo de este capítulo 20 de las ciudades de refugio. Entonces, entremos al resumen, hermanos. Es, como les digo, un capítulo corto, pero que deja mucha enseñanza. Así es que vamos a aprender juntos sobre este capítulo y vamos a pasar a lo que dice la palabra de Dios. Josué señala ciudades de refugio, capítulo 20, versículo 1. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Bueno, aquí vemos un proceso que Josué, en el liderazgo, en la parte final de su liderazgo,
está estableciéndole a las tribus de Israel con un objetivo, por supuesto con un objetivo. Esto que estamos aprendiendo, hermanos, lo vamos a encontrar en citas bíblicas que vamos a ir viendo, no del libro de Josué, sino de otros libros, en Números y en Deuteronomio específicamente. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vamos a encontrar que Moisés estableció las ciudades de refugio. Cabe mencionar que la generación que hablaba con Moisés en aquel momento del libro de Números y de Deuteronomio no es la misma en la que Josué desarrolló su liderazgo. Entonces él tenía que explicarle esto a su generación, porque Moisés las estableció, pero las estableció a otra generación. Y entonces esto, la palabra de Dios, hermanos, ustedes saben que, bueno, de la venida de Jesús hasta acá han pasado casi 22 generaciones. Y esas 22 generaciones han habido muchos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que hemos guardado y estudiado y escudriñado su palabra, pero hay otros que no. Entonces, debido a esto, la palabra de Dios debe estarse reproduciendo constantemente y aprendiéndose siglo con siglo, para que las generaciones no pierdan. Recuerden que la palabra de Dios es lo que nunca caduca o termina, quise decir, no es perecedero, sino que continúa siempre a pesar de lo que esté ocurriendo. Tenemos la Biblia para poderla consultar en nuestro siglo. Podemos abiertamente, como ustedes ven en pantalla, la tengo yo cargada del internet, la Reina Valera 1960, el capítulo 20, que era lo que estábamos leyendo. Tenemos acceso, y también tenemos acceso a Jesús para salvarnos, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, esta generación no debía de descuidarse Josué de repetirles lo de las ciudades de refugio, que ya vamos a ver que se encuentra también en otros capítulos, y pues se los voy a mostrar en la presentación. Vamos a ir a ver en dónde. Bueno, primero decir un dato: eran 6 ciudades de refugio. Las voy a mencionar. Una de las ciudades se llamaba Cedes, estaba en la región de Galilea, en el monte de Neftalí específicamente. Siquén es otra ciudad de refugio que estaba en el monte de Efraín. Kiriat Arba, que es Hebrón, y ahí reinó el rey Saúl y también el rey David, esta ciudad de Hebrón. Y esta está en un monte que le llaman el monte de Judá. Esas son las primeras 3 ciudades. En un inicio vamos a ver más adelante que Moisés estableció solo 3 ciudades. Pero los estudiosos de la Biblia comentan sobre este tema, que se formularon 3 ciudades más por el crecimiento. El pueblo de Israel demográficamente siempre ha sido grande, nunca ha sido pequeño. Y si ustedes recuerdan, en la parte del éxodo del faraón que estaba reinando cuando murió José, y él no conoció a José ni conocía la historia de cómo José había administrado los bienes alimenticios en la época dura, donde hubo escasez de alimentos, y había sido un administrador muy bueno para el faraón anterior. Él dijo de que notaba de que el pueblo judío se estaba volviendo grande, el pueblo israelí se estaba volviendo grande, y temía de que se volvieran contra ellos y apoyaran a sus enemigos y perdieran la batalla contra ellos y fueran conquistados. Este pueblo siempre ha sido un pueblo bien fértil, hermanos, y por eso es que doy a conocer la situación de las primeras 3 ciudades y luego de las otras 3 que se fundaron. Voy a mencionar las que estaban al oriente en este momento. Dice, al oriente de Jericó se le añadaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén. Dice Ramot en Galad, de la tribu de Gad. Recuerden que aquí son los gadarenos, ¿verdad? Y ahí Jesús limpió al endemoniado gadareno. Y Golán en Basán, ¿verdad? Este es en el libro de Josué. ¿Se acuerdan que había un reino que se llamaba Basán y un rey que se llamaba Og,
con G, de Basán. Entonces, estaba esta ciudad en la tribu de Manasés. Como ustedes se fijan, eran 6 ciudades, 3 al occidente y 3 al oriente. Ya mencionamos las que estaban al oriente. Y el objetivo, ¿cuál era el objetivo de las ciudades? El objetivo de estas ciudades era, dice, resguardar a las homicidas que mataran por accidente y no a sabiendas, como ya lo leímos en la Biblia. Estos homicidas podían irse a las ciudades de refugio, podían llegar ante los ancianos de esta ciudad, exponer su caso. Estos ancianos iban a presentarle a la congregación el caso que les había llegado y el sumo sacerdote iba a decidir y iba a mediar entre la vida de este porque lo perseguía el vengador de la sangre, como ustedes saben. Y el vengador de la sangre lo que quería era dijimos que vengador de sangre en hebreo es Goel, y el hermano Oscarito Cuellar, en el momento que estábamos presentando, dice que es un redimidor, es la traducción. Y en efecto, redimir significa que se haga justicia por la vida perdida. Y esa justicia incluía que si el que había causado la muerte había sido por accidente, era inocente de un homicidio premeditado, alevosicamente, y él iba a ser exiliado en esa ciudad de refugio y iba a perder su familia, iba a perder sus hijos si tenía hijos, su esposa si tenía esposa, sus bienes, porque se iba a trasladar a una ciudad de refugio y iba a estar ahí mientras el sumo sacerdote se mantuviera vivo. Solo podía regresar si el sumo sacerdote fallecía, entonces él podía devolverse. Entonces por eso es el nombre de redimidor, porque trataba de redimir al muerto, pero también trataba de, si era culpable y era descubierto culpable y no inocente o por accidente, haber causado la muerte del otro, también debía de ser juzgado y debía de dársele muerte. Ya vamos a ver todos esos temas. Las ciudades de refugio eran 6 ciudades y el homicida debía presentarse a la puerta de la ciudad y exponer ante los ancianos de la ciudad su caso. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Esto lo dice el capítulo como tal. El homicida quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces, este homicida, hermanos, migraba completamente a vivir a esa ciudad solo, sin poder llegar a donde su familia, sin poder ver a su mamá, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos, a sus primos, a su parentela, y sin poder convivir con sus amigos, con las personas que él conocía. Básicamente, imagínense ese sumo sacerdote viviendo mucho tiempo, entonces todo ese tiempo era el del exilio. Dice, entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó, solo hasta que fallecía el sumo sacerdote. Explicado esto, vamos a ver cómo las estableció Moisés, estas ciudades de refugio. Aquí vamos a ver que Moisés dice en esta parte que establece las ciudades de refugio, y aquí las menciona. Las ciudades de refugio al oriente del Jordán, dice. Entonces apartó Moisés tres ciudades a este lado del Jordán, dice, al nacimiento del sol, para que huyese ahí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Becer en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas, ya la habíamos mencionado. Aquí están las del occidente, fueron las primeras que se establecieron. Estas son antes de pasar el río Jordán. Ramot en Galad, que es de los gaditas, aquí no dice gadarenos ni dice Gad, sino que dice gaditas. Y Golán en Basán para los de Manasés. Como ustedes se fijan, Moisés
estableció las primeras 3 al oriente del Jordán, antes de pasar el río Jordán. Entonces, esto nos enseña que las ciudades de refugio fueron establecidas primero por Moisés, y de ahí sale que Josué esté rememorando esta enseñanza, porque a él lo que le interesaba era que el pueblo, esa generación nueva, conociera esas ciudades de refugio. No las obviaran, porque iban a servir para resolver los conflictos y para redimir tanto la vida del inocente como redimir al que había asesinado por culpa, pero igual redimía también al homicida sin culpa, porque lo obligaba a irse de su ciudad, a abandonar su familia, cualquiera de las familias que él tuviera, si ya sea separada, o sea, su matrimonio, o si pertenecía a su familia nuclear, hermanos, papá, mamá, tenía que separarse y sus bienes los dejaba. Vamos a ver un poco el mapa de las ciudades de refugio. Voy a girar un poco la cámara para mostrarles el mapa. Como ustedes ven, ahí están 3 ciudades de refugio cerca, mejor dicho, al occidente, del lado del mar Mediterráneo, y las otras 3 en las tribus de Manasés, de Rubén y de Gad, antes de cruzar el Jordán, que estas eran las que Moisés estaba presentando en la cita bíblica que les acabo de leer. Vamos a seguir avanzando. Ahí la ven ustedes, la que está en Judá, en el monte de Judá, la que está en Efraín. Está fundada también una que está en la tribu de Neftalí, aquí arriba. Entonces son las que hemos ido mencionando en los capítulos. Vamos a seguir avanzando. Los hijos de Israel y el extranjero, dice esta diapositiva. Esto es necesario que lo expliquemos. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel. ¿A dónde sigue esta lectura? La vamos a ver en la Biblia. Vamos a ir a la lección, permítanme. Vamos a ir aquí. Entonces, voy a leer desde el versículo 7, hermanos. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, Kiriat Arba, dice que es Hebrón en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, dice. En la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad, dice, de la tribu, dice, de Gab y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estos fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese, dice, para que se acogiera a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Hermanos, imagínense, es el capítulo como tal, pero tiene una enseñanza muy bonita, que es lo que vamos a continuar viendo. Eso lo decía la diapositiva sacado el capítulo, pero veamos lo que pasa. Aquí está la cita de Números 35, 9 al 15. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, hermanos, es pasando el Jordán. Dice después, las cuales serán ciudades de refugio. Versículo 15, estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Aquí está el establecimiento en el libro de Números. Como les decía, Moisés tuvo que decirlo para la generación que correspondía en ese momento antes
de entrar, porque recuerden que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Él lo explicó antes y por eso se establecen las primeras 3 ciudades que se establecen al oriente, porque desde el oriente fue que Moisés vio la tierra prometida y subió al monte Nebo, y ahí él finalizó su vida, murió, y entonces, hermanos, esas 3 ciudades quedaron fundadas. Más sin embargo, también fundó las otras pasando el Jordán, porque ya estaban a punto de entrar y el líder iba a ser Josué de ahí en adelante. Pero veamos más. Números 35 del 16 al 21 nos explica otra cosa. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y sin con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare. Él lo matará, y si por odio lo empujó o echó sobre alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Aquí está explicando Números 35, 16, si ustedes se fijan, es del 35, del 9 al 15 primero y del 16 al 21, nos explica cuando son culpables los homicidas. Pero sigamos avanzando. Veamos que sigue, Números 35 del 22 al 28. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, aquí es el homicida que no es culpable, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. No vuelve a repetir lo del sumo sacerdote. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de refugio, es decir, lo que tenemos con costumbre a ser desobedientes, a ir a dar vueltas que no debemos, y no respetamos lo que Dios ha escrito en su palabra, miren lo que pasa. Y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá que él habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Violar esto implicaba que el vengador de la sangre podía causarme la muerte, y muchas veces así ocurre. Estamos presos, estamos cautivos en una ciudad de refugio, pero tendemos a salir y volver a cometer el error de desobedecer a Dios y pecar. Esto es un cuadro muy bonito. La ciudad de refugio es Jesús. Nosotros somos los que tenemos a veces pecados que se causaron por accidente, pero a veces tenemos pecados que sí los hicimos con dolo, hermanos. Entonces nosotros somos ese cuadro. Y el vengador de la sangre es el cuadro del acusador que anda como león rugiente viendo a quien devora. Así es que hay que tener presente esto, que también lo explicamos el domingo. Vamos a ver qué dice Deuteronomio del 19 del 1 al 8. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades. Aquí está la fundación de las primeras 3 ciudades de refugio, lo dice Deuteronomio. 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te dé para que las poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Las ciudades de refugio tenían estas características, que debían de tener buenos sus caminos, hermanos. ¿De dónde lo saqué yo esto? De Deuteronomio 19 del 1 al 8. Lo dice la Biblia. Y dice que esos caminos deben de estar señalizados para llegar. El objetivo era que tú, cuando salías huyendo, llegaras. Cuando salías, debías de llegar en mediodía. La llegada debería de ser rápida desde cualquiera de las tribus, y habían ciudades de refugio cerca
de los territorios de todas las tribus para que pudiera llegar rápido. Pero había buenos caminos y señalización, que esto es bien importante, que menciona de que todo esto se iba a prestar para que avanzaras rápido y te pudieras refugiar de manera inmediata, presentarte ante los ancianos, porque la acechanza del vengador de la sangre venía detrás de ti y buscaba matarte. Lo mejor que podías hacer es ir a la ciudad de refugio. Así es que aquí lo menciona para los que dice arreglarán los caminos. Es bien importante el versículo 3. Y este es el caso, dice, del homicida que huirá ahí y vivirá. Aquel que hiriera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuera con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar, dice, su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo, se desprendiera la parte filosa del hacha, quiere decir, y diere contra su prójimo y éste muriera, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. O sea, fue un accidente, lo explica claramente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres. Miren qué importante, ¿verdad? Se iba a ensanchar el territorio. Entonces, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos, continúa en el 9 al 13, siempre Deuteronomio 19, que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades más. Miren, aquí lo menciona, hermanos, las otras 3 ciudades, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de ahí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera, y no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Aquí está la condena para el que lo hacía con dolo. Y miren, hermanos, hay que mencionar, aquí hay un proceso de leyes. Aquellos que dicen que el derecho romano y en eso se fundamenta todo el derecho, hemos visto en todos los capítulos del libro de Josué aprendidos hasta ahora, cómo se construye un país, cómo se delimitan los territorios para cada tribu de ese país, cómo se construye legislación, porque Dios nos enseña a través de sus reglas y sus leyes cómo debe de hacerse. Aquí he recitado yo de Números y de Deuteronomio versículos en capítulos que hablan de este proceso y dan detalles al por mayores. Estas son leyes que se tenían que respetar. Entonces, hermanos, no creamos mucho en lo que dice la historia sobre el derecho romano, sobre la división política de un país, porque Dios ha creado todo esto. Dios creó la división política de las tribus de Israel. Dios creó las ciudades de refugio. Dios creó la heredad para cada tribu. Y de Dios viene todo. Aquí está escrito en la Biblia. Y estudiar la Biblia nos amplía el panorama. Aquí hay un proceso legal que se debe de seguir, del cual estamos aprendiendo. Así es que aquí ya vimos que la legislación comenzó de la mano de Dios. Sigamos avanzando para que veamos el cuadro hermoso de Jesucristo, que son las ciudades de refugio. La salvación de las ciudades de refugio y la salvación que Jesús nos da. Eso es lo que vamos a establecer en este cuadro comparativo. La distancia a las ciudades de refugio permitían llegar a ellas en mediodía, o sea que podía llegar rápido. Del mismo modo, la palabra, dice, de nuestra salvación está cercana. Hoy es cuando Jesús está más cerca de todos nosotros. Podemos encontrar testimonios de Jesús en la creación, testimonios de Jesús en la radio, porque hay muchos pastores hablando de Jesús en la radio, en las diferentes emisoras
de nuestro país e internacionales, porque hoy por internet ya se pueden oír en todos lados. Excelentes predicadores de diferentes nacionalidades, tocando hermosas porciones de la Biblia y explicando, testimoniando sobre Jesús. Podemos encontrarlo en nuestros templos que están predicando nuestros pastores en nuestras congregaciones. Aquí en El Salvador hay muchas, así es que no hay excusa, la palabra está cerca para convertirnos a Jesucristo. Jesucristo, dice, es un Salvador presente y el camino hacia Él es corto. Solo se trata de una renuncia a nuestros propios méritos. Muchos creemos que nuestro dinero, nuestras capacidades intelectuales, nuestras inteligencias en diferentes áreas nos van a dar la salida a los problemas, pero no es cierto. Debemos aferrarnos a Jesús para que Él sea nuestro todo. Él es la única respuesta que necesitamos, hermanos. Todo lo demás, nuestros dones, talentos, nuestras inteligencias, nuestro dinero no nos van a servir. Jesús es el camino a la salvación. Los caminos hacia la ciudad de refugio recibían estricto mantenimiento para que los que huían pudieran hacerlo con facilidad, y habían señales que indicaban hacia la ciudad de refugio. Esto, dice, es una vívida imagen del camino hacia Jesucristo. Hay un camino para llegar a Jesucristo, una manera fácil de hacerlo, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, escuchar su palabra, ya sea en los medios, radio, televisión, internet, redes sociales, yendo a los cultos, siguiendo los canales de redes sociales de esos cultos, como ahora nuestra iglesia, si ustedes se fijan, tiene su canal y tiene ya más de 12,000 suscriptores que están pendientes de todas las publicaciones del reto de hoy, de la noches de vida nueva, y de los cultos de domingo. Y todo lo que se transmite ahí es para que nosotros aprendamos de la palabra de Dios. Así es que Jesucristo ahora está más cerca que nunca. Sigamos avanzando. Jesús como el camino al refugio, dice. En Mateo 7:13 al 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí, hermanos, es un cuadro hermoso, la ciudad de refugio. El camino muy probablemente estaba con buen mantenimiento, con señalizaciones, pero era dificultoso llegar a esos montes y era un camino, no una carretera, sino un camino estrecho, dificultoso. Cuando estamos huyendo vemos desesperanza, encontramos ansiedad, encontramos estrés, aflicción, porque el vengador de la sangre viene tras nosotros. Pero Jesús nos enseña en Mateo. Es difícil seguir el camino de Jesús y es estrecho, angosto. ¿Por qué? Y difícil de entrar. ¿Por qué? Porque debemos de abandonar muchas cosas. Debemos de abandonar el materialismo, debemos abandonar las reglas o leyes seculares que no son justas y debemos basarnos en la justicia de Dios. Debemos abandonar muchas veces a nuestra familia porque no quieren seguir a Jesucristo. Debemos abandonar a nuestros amigos, a nuestros compañeros en la oficina, porque no son seguidores de Jesús y nos causan tropiezo y nos tratan de alejar de Él. Debemos abandonar las costumbres de la sociedad pagana, que es la adoración a las imágenes, la adoración al dinero, la adoración a plataformas de entretenimiento, por ejemplo, juegos, videojuegos, deportes en general, y eso implica que cambiemos algo. Y lo otro, debemos abandonar nuestros pecados más íntimos y los cuales nos atan para seguir a Jesús. Entonces por eso el camino es estrecho y es angosto y es difícil de que pasemos, porque hay que abandonar tantas cosas, hermanos. Así que ese es el cuadro del camino. Veamos lo que dice Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué es lo que pasa con el joven rico cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres? El joven rico se entristeció, porque para él era difícil aceptar esa propuesta de Jesús. Él era rico y tenía mucho dinero, entonces quería ser siendo rico. Entonces dijo, no. Entonces, hermanos, ahí hay un pequeño ejemplo en los evangelios sobre este joven rico
que le dice que ha guardado todos los mandamientos a Jesús, pero no quiso seguirle. Se menciona en uno de los evangelios que aparece un hombre al final que se había transformado en seguidor de Jesús y que llega, básicamente lo dice como que aparece desnudo, y quiere decir que él no tenía ya nada y se cree que es este joven rico. Varios estudiosos de la Biblia opinan que creen que es él, que apareció al final cuando estaban arrestando a Jesús. No lo sabemos, pero lo importante es que reconozcamos nosotros a Jesús. Como esto no nos consta, sí nos consta que el joven rico se entristeció y no vendió todos sus bienes. Eso sí nos consta en la Biblia. Como no nos consta lo segundo que estoy explicando, hermanos, sino que son comentarios o son opiniones que hacen los que estudian la Biblia, pero lo que sí nos debe de constar es que cuando Jesús nos pide abandonar el pecado, debemos hacerlo y transformarnos a Él. Eso sí nos consta, hermanos. Así que sigamos avanzando. Jesús como el nombre en el cual somos salvados. Las ciudades de refugio tenían un nombre, ahí las mencionamos. Y pues teníamos 3 al oriente y 3 al occidente. ¿A qué le suena eso de occidente y oriente? A lo ancho. Es Jesús abriendo los brazos para acogernos a todos. Miren lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo el nombre de Jesús. El hermano Steve mencionaba de que en Estados Unidos es muy difícil que una familia a un hijo le ponga el nombre de Jesús, porque se considera un nombre consagrado a Jesucristo como tal, que vino a salvar a la humanidad. Y llamarse como Jesús representaría, imagínense alguien que se llame como Jesús y tenga un muy mal testimonio. Entonces él decía que en la cultura de él, de su país, casi no se hacía eso, de poner el nombre de Jesús, pero que en El Salvador sí, ¿verdad? Chus, el colocho, él lo mencionó por ahí, hice trato con el colochito, hice trato con Chus, hice trato con Jesús, y él lo consideraba en su cultura como que no estábamos respetando el nombre de Jesús. Se los menciono para que vean la parte del nombre, que eran también los nombres de estas ciudades de refugio. Nosotros debemos de refugiarnos en el nombre de Jesús. Ese es el cuadro que quiero que observen aquí. Y dice Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando digo yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, soy salvo porque lo estoy confesando. En mi corazón he creído en Jesús y estoy arrepentido de todos mis pecados. Así que por eso que quise dejar esta lámina, con Jesús como el nombre en el cual somos salvados. Y si ustedes recuerdan, esas ciudades de refugio tenían un nombre y los israelitas, todas las tribus conocían esos nombres y dónde podían correr y cuál estaba más cerca de ellos para irse a refugiar. Y estaban a lo ancho del occidente al oriente. Esto es clave, pero si recordamos el mapa también estaban de norte a sur ubicadas y en todo el territorio de Israel. Cuadro de la salvación de Jesucristo, porque es como que estemos representando una cruz vertical y horizontal. Así es que, hermanos, por eso quise dejar esta lámina. Ahora vamos a ver a Jesús como nuestro refugio, dice. El que buscaba refugio, dice, estaba salvo. Apenas llegaba a las afueras de la ciudad. No era necesario estar tras las murallas. Las inmediaciones eran ya suficiente protección. Recordemos que basta tocar o creer que Jesús nos puede ayudar y seremos inmediatamente salvos. ¿Recuerdan a la mujer con el flujo de sangre que tocó el manto de Jesús? ¿Recuerdan al centurión que creía y con fe creyó que Jesús iba a sanar a su siervo? Esto es un cuadro de eso, del refugio que da Jesús cuando por la fe nosotros tocamos al Maestro, el manto del Maestro, tocamos el manto de Jesús o creemos en sus palabras que nuestro siervo va a ser sano o que va a ser sana mi mamá, mi hermana, mi hermano, mi hermana en Cristo. Podemos estar hablando de alguien del círculo de vida que esté padeciendo y nosotros creemos, entonces ahí está Jesús como refugio.
No permitamos nunca que el vengador de la sangre nos pise los talones. Esto es, el vengador de la sangre es el cuadro del que nos anda acusando de todas nuestras fallas, aunque haya sido por accidente. El vengador de la sangre representa al acusador que nos acusa aunque no hayamos tenido culpa, hermanos, y que trata de condenarnos. Recuerda que se mueve muy rápido para destruirnos. Les puse ahí en la lámina. Así que hay que tener cuidado. Este es un cuadro exacto del que nos trata de acusar para que nos vayamos a la condenación, y a través de acusarnos nos trata de alejar de Dios y que no busquemos el perdón en Jesucristo. Por eso dejé también este comentario. Juan 14 del 6 al 12 nos dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Aquí representamos el camino, que ya lo habíamos visto, el nombre de Jesús, y habíamos visto a Jesús como refugio, la verdad y la vida. Aquí está en refugio, está en la área de la vida. La verdad es el nombre de Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús, a estas alturas que habló estas palabras en el Evangelio, ya había resucitado a Lázaro y había resucitado muy probablemente a la niña, que sus padres llegaron a avisarle: Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Ya había curado los ojos de Bartimeo, ya había curado a la mujer que tenía imposibilidad de erguirse porque tenía su columna doblada, ya había curado al hombre de la mano seca, ya había curado al paralítico. Entonces ya habían visto la obra de Dios a través de muchas personas que ya habían abierto sus ojos, ciegos que habían sido sanados, endemoniados que habían sido curados. Por eso es que se menciona esta parte en la lámina. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores, porque esta parte que explica Jesús es porque nosotros, al trabajar para Jesús, hermanos, los apóstoles tuvieron diferentes ámbitos de acción, misiones que desarrollaron, y fueron muy buenos en lo que hicieron y tuvieron muertes muy violentas. Nosotros también tenemos la oportunidad de hablar el Evangelio con los demás, de trabajar en los ministerios de la iglesia, sirviendo a Jesucristo, de trabajar en los círculos de vida, de aprender en los círculos de vida y de aplicar la palabra, que es lo más importante, lo que hemos aprendido en esta reunión sobre las ciudades de refugio, que es un cuadro de Jesús. El vengador de la sangre, ya habíamos dicho que se llamaba Goel, y dice la palabra hebrea para esta frase es Goel, y en este contexto significa el representante de la familia de la víctima, encargado de asegurarse de que se haga justicia contra el asesino del miembro de la familia. Refugio contra el vengador de la sangre. El vengador de la sangre rastreaba al asesino y, si era necesario, lo entregaba a las autoridades para su ejecución. Esto era proporcionando el testimonio de 2 o 3 testigos oculares que pudieran confirmar la culpabilidad del asesino, según Deuteronomio 17, 6 al 7. Aquí abajo lo tengo. El 6 dice: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esto es respecto al vengador de la sangre. Derramar sangre de hombre. ¿Por qué se habla esto? Miren lo que dice en el Nuevo Testamento, en Romanos 13, del 3 al 4. Ya lo vamos a leer, en Génesis, en el Antiguo Testamento, en Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre se derramará, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El derecho
del Estado a usar la espada de ejecución también se declara en el Nuevo Testamento. Aquí vamos a ver la cita ahora de Romanos 13, del 3 al 4. Aquí dice, ve, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No debemos resistirnos, hermanos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Pregunta. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Recuerden, hermanos, aquí nos estamos jugando nuestra paz. El único refugio irreal y verdadero que tenemos ante cualquier pecado, seamos homicidas no culpables o homicidas culpables, es Jesús. Los dos pecados están clavados en la cruz. El homicidio como tal está clavado en la cruz, sea homicidio inocente o no con culpa, o sea el con culpa. El único pecado que no nos perdona Jesucristo es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, el no creer en Jesucristo. Así como se mira en los evangelios que los fariseos no creían que Jesús estaba curando endemoniados, sanando a las personas porque venía de Dios. Ellos le cuestionaron. Y entonces los fariseos acarrearon un error gravísimo porque no reconocían el poder de Dios manifestado en Jesucristo y el Espíritu Santo. Con esto hay que tener cuidado. Siempre debemos ver la mano de Dios en todo. Si no lo hacemos, si creemos en nuestra propia inteligencia y prudencia, en nuestros méritos, nunca vamos a entender cómo Dios puede salvarnos. Así es que seamos humildes, aceptemos cuando nos hemos equivocado y hemos cometido un error, aunque fue un accidente, y veremos la mano de Dios para salvarnos, como las ciudades de refugio salvaban y redimían a un homicida que era no culpable. Y si éste desobedecía y lo encontraba el acusador, el vengador de la sangre, pues tenía que morir porque no estaba siguiendo su sentencia. Sigamos los designios de Dios, apeguémonos a la palabra y todo irá bien en nuestras vidas. Hermanos, que Dios me los bendiga. Ha sido un placer hacer este resumen de 48 minutos, pero vale la pena porque tiene mucha enseñanza el capítulo 20. Deseo que sus familias estén bien y les amo mucho en Jesucristo, y nos vemos dentro de 15 días, dentro de 12 días en la próxima reunión de Círculos de Vida. Que Dios me los cuide a todos.